Ok. A ver, entonces, para empezar con el intercambio de opinión, yo creo que es importante recalcar esta realidad distópica que lanza nuevas dinámicas sociales de manera rauda en esta llamada semiosfera del virus. Y por la misma razón que proliferan estas nuevas dinámicas, estas se consolidan y se reconfiguran los patrones de comportamientos sociales. Entonces, es así que la coyuntura por coronavirus no es ajeno a la semiología para analizar y reflexionar la significación de todo tipo de fenómenos sociales que van surgiendo durante el confinamiento. Somos espectadores de una realidad explosiva, confinados para salvaguardar la salud y la integridad. Y lo cotidiano ahora, hoy en día, es visto como, como algo excepcional, ¿no? Entonces, para poder comprender esta situación debemos reflexionar el surgimiento de esta semiosfera del virus que ha cambiado, digamos, estas nuevas modificaciones. Y yo creo que el factor conductual básico para estos nuevos comportamientos sociales se basan en las medidas de higiene y en el distanciamiento social impuestas por el gobierno. Entonces, cuando hablamos de semiosfera del virus, hablamos de un espacio semiótico del cual los ciudadanos en confinamiento hacemos el sentir. Entonces, reconocemos un sistema de significación para hacer sentido de lo que sucede durante esta coyuntura, digamos, ¿no? Y debido a estas medidas para hacer sentido, perdón, y debido a estas medidas que conllevan, digamos, a un mestizaje, es a partir de ello que surgen nuevas formas e identidades. Entonces, yo creo que lo que nos interesa basándome en Lotman, es entender cómo se articulan o cuáles son estas articulaciones que se crean a partir de un nosotros y los otros. Entonces, primero, definamos el sistema de significación mayor para poder comprender o para poder reflexionar. Yo creo que el sistema de significación mayor es el confinamiento en consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Entonces, dentro de ese sistema de significación, podemos reconocer muchísimas fronteras o líneas fronterizas que han surgido a partir de este contexto. Entonces, en especial hay una línea fronteriza que yo creo que es la de aquellos que cumplen las medidas de confinamiento y los que no cumplen las medidas de confinamiento. Entonces, en sí somos la mayoría los que cumplen estas medidas, ¿no? Pero debemos entender desde esta perspectiva para poder determinar esta frontera que yo les estoy diciendo. Mm, yo creo que esta perspectiva de los que sí cumplimos funciona como centro de ese núcleo de identidad que involucran las características principales que se asocian a los que respetan las medidas. Ahí vemos un límite, una separación de esa identidad de un nosotros distinta a una identidad de los otros. Entonces, hemos visto en las noticias de personas que no acatan las órdenes. Entonces, podemos decir que estas violaciones conductuales por parte de los otros son como los constantes diálogos que nacen a partir de las invasiones de parte del exterior. Entonces, en resumen, hay un otro invadiendo. Y como nos dice Lotman, la noción de la semiósfera es presentar una cultura, pero vemos en este caso que nace una nueva a partir de sus nuevas. La cultura definida por estas interacciones, por esos intercambios que va teniendo desde que se ha oficializado la pandemia, conforme a uno se acerca a la frontera de este espacio semiótico, yo creo que estas propiedades que se encuentran en el centro de la semiósfera se empiezan a diluir progresivamente y van surgiendo este intercambio que va ocurriendo entre nosotros y el otro. Entonces, es así como se van reconfigurando los comportamientos de un nosotros, entendiéndolo como los que sí respetamos las medidas. Y digamos que es una respuesta, pues, por este contexto de crisis por el virus. Entonces, desde la perspectiva de un nosotros, de los que sí estamos
dispuestos a cumplir las medidas sin importar qué, en este caso podemos hablar de una alteridad cultural, porque hay un entrecruzamiento de las formas culturales exteriores que atraviesan el espacio fronterizo. Y estos llegan a la periferia buscando que sean asumidos como parte del núcleo de nosotros. Entonces, se intenta que el nosotros cambie, pero en este caso los que están dispuestos a cumplir las normas estrictas encontrarán ese rechazo de esas formas exteriores de nosotros, o sea, de los que no están cumpliendo el confinamiento. Entonces, nuestra identidad, el de nosotros, eh, nuestra identidad forjada expulsa estas identidades en lo periférico, en el exterior. Entonces, en resumen, digamos que no son acogidas por los que cumplen la cuarentena, ¿no? Y nace esta dicotomía entre dos identidades distintas que viven y que conviven, más que todo, conviven durante el confinamiento social. Entonces, sigamos escarbando un poco más para analizar a más detalle y para enfocarnos en estas dinámicas de interacción y para entender cómo se van generando estos nuevos estilos de vida, estas nuevas prácticas como parte de este fenómeno social. Entonces la pregunta es, cómo es que construimos sentido en relación a lo que va ocurriendo durante el confinamiento social o cómo se han configurado los espacios? Entonces, yo creo que vemos ahora que las clases en línea, las videollamadas y el teletrabajo son parte de la cotidianidad. El paradigma, digamos, el paradigma comunicacional se ha replanteado a partir de la pandemia y la manera en cómo el coronavirus se ha mostrado o ha mostrado ser un peligro para la interacción. Entonces, vemos que los espacios tienen una reconfiguración virtual y transforman no solo la actividad económica de un mundo en cuarentena, sino que también el etos de una sociedad que ya estaba acostumbrada, digamos, a estos límites físicos. Pero para analizar más a detalle, hay que ver un ejemplo muy diferente a lo virtual. Lo que hemos visto, por ejemplo, en nuestro distrito de Pueblo Libre, estos llamados círculos en el suelo, en los mercados, para mantener la distancia y que se han vuelto parte de de la cotidianidad para los que quieren hacer las compras, ¿no? Y digamos que estas también forman parte de estas enunciaciones en acto que dan cabida a la construcción de sentido a lo largo de esta interacción permanente. Sí, permanente o hasta que dure la pandemia. Entonces, es en este proceso de cambio donde vamos determinando el valor del cuerpo, que a su vez tiene un factor cognitivo y que piensa y que tiene un componente, digamos, emocional. Entonces, el proceso de hacer sentido está siendo afectado por las cualidades sensibles del cuerpo en relación a este fenómeno de distanciamiento. Entonces es aquí donde me refiero a Landowski para poder centrarnos en el valor de la interacción y su configuración durante la pandemia por COVID-19. Landowski nos dice que este sentir sensible que se construye en enunciaciones en acto solo se puede hacer de un solo individuo que entra en relación con un otro. Esta interacción produce el cambio y el sentido sensible, ¿no? Entonces, para poder escarbar más, quiero hablar sobre la perspectiva del otro, ¿no? Ahora, como un nosotros, perdón, hay que ver al otro como un nosotros y el nosotros como un otro. O sea, que los papeles se inviertan y hay que ver el sentido de las personas que no acatan la medida. Entonces, en resumen, les estoy diciendo que para analizar más detalle, también me gustaría verlo desde la perspectiva de aquellas personas que no cumplen el distanciamiento social. Entonces, en lo que dura de la pandemia, hemos visto que estas personas que no cumplen, a pesar de que se les ha dicho de qué es lo que deben hacer, ¿no? Es por eso que las municipalidades, en este caso la de Pueblo Libre, por ejemplo,
han realizado estrategias basadas en el comportamiento, ¿no? Entonces, creo que esta noción, las ciencias del comportamiento, las ciencias de la conducta tienen un el rol de la pandemia. Y para ello quiero enfocarme en una teoría llamada la teoría de la acicate, de Richard Thaler y Cass Sunstein, publicado en su libro, pues, Nudge, en el año 2009. Este es un diseño integrado por la economía del comportamiento que explica que la teoría del acicate está basado en pequeños incentivos. Un ejemplo, como ya les había nombrado anteriormente, es la estrategia de dibujar dibujar en el suelo los círculos, ¿no? Y que ayudan a mantener esta distancia entre la otra persona. Este incentivo, digamos, o también llamado el acicate, como les había dicho, es una medida importante para poder neutralizar el efecto del falso consenso, que se da pues a base de los comportamientos inadecuados. Entonces, este sesgo cognitivo explica por qué las personas sobreestiman, juzgan o rompen este distanciamiento, perdón, el confinamiento social. Entonces, en conclusión de todo lo que he dicho, volvemos al inicio, pero ahora observando esta semiósfera del virus desde la perspectiva del otro, o sea, desde la persona que no está cumpliendo el distanciamiento. Esta semiósfera, digamos, interpuesta por líneas fronterizas, encuentra uno en especial, que es el de los que cumplen la cuarentena y los que no. Pero, como les había dicho, desde la perspectiva del otro, es también importante verlo, ¿no? Como su centro, de ese núcleo de identidad que involucra sus características principales, se asocian ahora a no respetar las medidas. Entonces, observamos cómo estas dos culturas que han surgido a partir del confinamiento social interactúan, dialogan entre sí con otros del orden sensorial, o sea, con lo que según van teniendo interacción, contacto. Entonces es así como se van modificándose, creándose, reconfigurándose las dinámicas sociales a partir de la pandemia por coronavirus. Entonces, es también importante recalcar pues que hay una cultura dominante en este caso, que es el de las personas que en realidad sí estamos cumpliendo el confinamiento social en pueblo libre. Y esto explica también el por qué nuestro distrito presenta una cantidad demasiado moderada en comparación a otros distritos a nivel de Lima metropolitana. Ahora pues, digamos que nos queda cuidarnos entre nosotros. Esto que nos propone la pandemia de alguna forma le puede hacer bien a la civilización, el distanciamiento real que tiene que ver con todas las medidas de protección que nos piden físicamente, ¿no? Pero esto indirectamente también nos va a llevar a reconstruir nuestro sentido de la alteridad. Es decir, ¿qué representa el otro para mí, no? Si yo cuido al otro para que esté bien, entonces yo voy a estar bien, ¿no? Ahí finaliza mi participación. Ya, ya bueno, un poco para entrar en contexto con algunos datos, al día de hoy, al menos en Perú, hay 111.698 casos positivos en Perú, de los cuales 79% son sintomáticos y 21% son asintomáticos. Y bueno, ahí me gustaría ahondar más en el tema de la gestión y la vulnerabilidad frente al impacto, ya que vemos que a pesar de la cuarentena tenemos muchos casos positivos. Bueno, a ver, sobre... ah, ya, para visualizar la falta de acciones o el mal uso de algunas acciones del Estado para gestionar la pandemia. Un ejemplo claro es la Contraloría General de la República, que ha informado sobre deficiencias en esta distribución, detectando demoras en la adquisición de los productos, padrones de beneficiarios incompletos y escasa focalización de las familias vulnerables. Esto hace referencia a las canastas, a los bonos que algunas regiones han adoptado por dar,
pero en algunos casos, en algunas regiones como la de Lambayeque, han habido cierto tipo de irregularidades. En la que, por ejemplo, las canastas básicas familiares es inferior a lo señalado por la entidad y no se viene cumpliendo con registros de proceso de contratación de canastas básicas familiares. Eso pasa en muchos lugares, en muchas regiones del Perú, como había dicho ya, una de las cuales acá señalo es Lambayeque. Bueno, es cierto que no estamos preparados para las medidas de aislamiento que la emergencia requiere, la pandemia, pero también es cierto que los órganos de gobierno nacional, regional y municipal muestran deficiencia al momento de gerenciar acciones y conocimiento de la situación sociocultural que compone su población. El poco conocimiento de la interculturalidad en sus espacios geográficos, esta situación nos lleva a pensar en la necesidad de enfocarnos más en el desarrollo de una vigilancia y fortalecimiento de la participación ciudadana para mejorar la gestión pública. Es así que el gobierno debería tener, se supone, yo creo, más mapeado las diferencias entre cada sector, asumiendo su interculturalidad y medidas pertinentes para ello. En este aspecto podemos hablar de Lotman, por ejemplo, que nos habla sobre el núcleo y la periferia, el cual tenía una frontera que es porosa, es decir, no delimita tajantemente algo, sino que en esta periferia, en donde se puede observar un debilitamiento del núcleo, pero no su exclusión. Por ello, en una realidad como en la que nos encontramos, podemos ver también otras dos realidades que pueden coexistir en un mismo espacio, como la formal y la informal, entre cumplir con lo colectivo o evadir responsabilidades. La necesidad puede ser o no justificable cuando se pone en conflicto el interés del grupo. Eh, También para hablar de alteridad un poco, juega un rol importante por tratar de entender al otro, viéndolo desde un nosotros, que a pesar de las diferencias se crea una oposición que convive como una construcción de sentido donde se ponen en juego una serie de significaciones para dar cuenta del nosotros otros. Por otro lado, otro tema que aqueja mucho a la población en en mayor conjunto es sobre el impacto psicológico negativo que está trayendo el aislamiento social. Eh, bueno, acá investigué un artículo sobre la Universidad San Martín de Porres que nos habla, que observa que lo más notorio que estamos sufriendo es estrés y ansiedad. Estos problemas psicológicos y mentales se están dando por el distanciamiento entre las personas en ausencia de comunicación interpersonal. Es más probable que los trastornos depresivos y ansiosos ocurran en mayor medida y empeoren a largo plazo. Por otro lado, la cuarentena reduce la disponibilidad de intervención psicosociales oportunas y de asesoramiento terapéutico de rutina. En el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas con altos niveles de ansiedad por la salud son susceptibles a interpretar sensaciones corporales inofensivas como evidencia de que se encuentran infectados, lo que incrementa su ansiedad, influye en su capacidad para tomar decisiones racionales y en su comportamiento. Esto ocasiona conductas desadaptativas, retraimiento social y ansiedad por comprar. También otro de los males que aqueja a la población debido a la pandemia es el estrés. Por ejemplo, un estudio chino realizado a 52.000 personas durante la fase inicial de la pandemia descubrió que el 35% de los participantes experimentan estrés psicológico, con niveles más altos en las mujeres. Además, las personas entre 18 y 30 años son una de las más afectadas. Y posiblemente esta puntuación es alta, esto se debe a las redes sociales como medio de información principalmente. Bueno, además, vivir en un área urbana, tener estabilidad económica, familiar y vivir con los padres fueron factores protectores frente a la ansiedad. La evidencia revisada hasta el momento indica que los grupos más vulnerables en esta pandemia son las mujeres, los estudiantes universitarios y adultos jóvenes. Es importante también decir que la realidad peruana, los estudiantes universitarios pueden verse afectados debido a que dependen de factores socioculturales. En este aspecto podemos ver a los jóvenes universitarios en cuanto a ser sensible a adoptar estos problemas psicológicos. Están ligados directamente a la cuarentena.
Es decir, a lo que me refiero es que a mayor cantidad de días de aislamiento social, mayor es la población, la probabilidad de tener ansiedad y estrés. Y aquí podemos ver un ejemplo de intensidad y extensidad en el esquema tensivo de amplificación, donde intensidad y extensidad es una relación conversa. Así también un estudio informa de efectos psicológicos negativos, incluyendo síntomas de postraumatismo, ira y confusión. Bueno, y también otro estudio que recalca ese mismo informe habla sobre el estrés postraumático y habla de los brotes pandémicos como la contención de enfermedad mediante la cuarentena y el aislamiento que afecta más a niños y a adultos y a los padres. Aquí en el Perú se puede observar que por decreto supremo los niños pueden salir a partir de los 14 años en compañía de un adulto. Y eso también acá adjunto del decreto. Ya. Bueno, para seguir con los Ya. datos puestos por mis compañeros, para comenzar con el punto de semiósfera, creo que si todos compartimos el significado de este espacio cerrado donde se da una interpretación a procesos de dar sentido, eh, bueno, a causa de la coyuntura del COVID-19, vemos una diferencia importante en las semiósferas que nosotros, por las semiósferas que nosotros nos desplazamos día a día. Eh, a causa del COVID, perdónenme un minuto, por favor. ¿Cómo puedo hacer para retomar en un minuto esto? Tienes que ponerle pausa. No sé si pueda. Bueno, profe, problemas técnicos. Problemas técnicos. Lo siento, profe. Cosas. Disculpe, profe. Y como seguía diciendo, las semiósferas que tendremos a causa de la coyuntura del COVID-19 momentáneamente serían mucho más limitados que en una coyuntura normal a la que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, solamente para dar, valga la redundancia, un ejemplo de esto, las semiósferas por las cuales nosotros nos desplazaríamos serían solo nuestra casa y la ruta hacia donde vamos a comprar las cosas de primera necesidad. Yo he delimitado una, una- un punto en la bibliografía que era la erradicación y el control de las enfermedades, donde señalan que la cuarentena es un punto importante eh, para esta erradicación. Y como ficha semiótica, bueno, encontré en la lectura de Lotman, de la semiosfera misma, donde dice que la representación del mundo elaborada será percibida por sus contemporáneos como una realidad. Yo considero que la realidad es la que estamos viviendo en este momento, eh, y la tengo directamente relacionada con la lógica de la unión en interacción. ¿Por qué? Porque porque si entendemos nosotros la interacción de la lógica de la unión como un modo que permite reconocer la recepción sensorial de los actantes, esto nos permite, por medio de la semiósfera, eh, eh, enten- entender esta recepción sensorial de los actantes que están dentro de la semiósfera.
Para seguir con alteridad, perdón chicos, para seguir con la alteridad y la construcción del otro, esta también va directamente relacionada a la interacción, porque todos estos son factores que están presentes dentro de la semiósfera. Y para terminar con el rol del cuerpo, observamos al cuerpo humano como el factor que hace posible a la interpretación de una experiencia sensible. Esta experiencia sensible va a ir relacionada con lo dicho anteriormente, la semiósfera y la interacción dentro de esta y la construcción del otro por parte de las personas que usan esta semiósfera. Como última ficha técnica semiótica del texto de Landowski, a diferencia de la semiótica narrativa, necesitamos rescatar el cuerpo y la toma de posición. Y eso es lo que dice la lectura de la influencia y avances, que tomé como ejemplo, porque en dicho texto mencionan al cuerpo como lo más importante para el ser humano después de la mente. Ya, y para finalizar y para agregar a lo que mis compañeros han mencionado, quiero hacer mi breve análisis en base al espacio semiótico, primero como país, que es todo el Perú, y luego como de distritos independientes, dependiendo de los distritos que vaya diciendo. Si bien ya sabemos que el COVID nos ha afectado de una gran manera como país y luego a ciertas regiones más que a otras, quisiera primero analizar el caso de Cajamarca. Según el ministro de Defensa, que es el ministro encargado de la región Cajamarca y Lambayeque, esta primera región está totalmente controlada, o sea, la pandemia la tienen totalmente controlada. Y según él, esto se debe al factor de que todos como comunidad tienen el sentido de lo que es em, tienen lo que sentido que es responsabilidad y han acatado las medidas de confinamiento de una manera unida, trabajando por la vida de las personas, por la salud y por el bien común. Y aquí se puede ver de que en cambio semiótico como país, Cajamarca podría ser analizado como un yo del que yo estoy haciendo las cosas bien, de que estoy haciendo lo mejor que puedo para salvar la vida de las personas de mi región, y al otro como el resto del país. Al otro como el resto del país. ¿Por qué? Porque según Lotman, el yo, lo propio, es lo que se debería hacer, lo correcto, lo que está bien, y el otro es lo que es incorrecto y lo que no se debería hacer. Según el contexto de Cajamarca, lo que estamos haciendo en las demás regiones, especialmente Lambayeque, Loreto y Piura, que son las regiones más afectadas por el COVID, es lo que no se debería hacer. Y lo que están haciendo ellos es lo que se debería hacer. En otro sentido, más cerrado, tomando la semiósfera como la región Lima, bueno, el distrito metropolitano de Lima, se ha visto de que en varios distritos hay más casos de COVID que en otros. Y esto se debe a que, bueno, en diferentes distritos están acatando las medidas de manera diferente. En Pueblo Libre, que es bueno, el distrito que estamos nosotros analizando, se ve la baja cantidad de contagios gracias a que bueno, de por sí es un distrito chico y los pobladores de este distrito estamos acatando las medidas de confinamiento de una mejor manera a que los otros distritos donde hay más gente contagiada. Y aquí también podemos visualizar un yo y el otro, como Pueblo Libre, el yo de que estamos haciendo las cosas bien, porque aparte de circunstancias poblacionales, porque queremos de que
no se propague más el virus, y queremos como que acabar esto lo más pronto, y los demás distritos lo ven como de otra manera, y es por eso que nosotros lo vemos como el otro lo que está incorrecto. Pero aparte de eso, si bien las personas que no acatan el confinamiento, hay varios motivos o factores por los cuales no acatan el confinamiento, no necesariamente porque ellos no desean acatarlo, sino también, según un artículo que sacó la BBC News, uno de los factores por los cuales las personas no acatan el confinamiento es la informalidad. El 70% de la economía del Perú es informal, y eso hace de que muchas personas vivan al día a día, y el hecho de que todos estamos encerrados en nuestras casas hace que mucha gente no pueda, o sea, no tenga dinero por el cual consumir alimentos y pues cuidarse en general, o sea, tiene que salir necesariamente para sobrevivir. Otro factor muy importante es el hecho de que según un estudio que está en el mismo artículo, el 21,9% de hogares pobres en el Perú solo tiene refrigeradora. Entonces el otro, más del 70% no tiene refrigeradora. Eso hace de que cada persona tenga que salir todos los días a comprar sus alimentos. Y esto nos da a entender un poco más, o sea, ponernos en la posición del otro. Usualmente las personas que no acatan son la población más pobre, pero no es porque, según estos artículos, estos estudios, no es porque ellos no quieran, sino porque se ven de una forma u otra obligados a salir. Y creo que esa referencia de ponernos nosotros en la posición del otro puede hacer de que pueda ayudar de una forma u otra al gobierno, y además a diferentes personas que están analizando e investigando sobre el contexto, a visualizar los diferentes problemas que hay en el país como sociedad, y que pueda haber como una alternativa de solución a largo o corto plazo, ¿no? También quisiera hablar sobre el hecho de que la economía está un poco está estancada. Y bueno, según un artículo de Gestión, dice que el gobierno está preocupado porque el COVID incrementa las tasas de pobreza en el Perú. No necesariamente que la gente que ya es pobre se vuelva más pobre, sino de que en conjunto, en esta misma unidad semiótica, como país, está gastando mucho más de lo que se está ingresando en la economía. Y eso, bueno, ahí se puede ver, ahí podemos tener otro ejemplo de intensidad y extensidad, de que mientras más larga se hace la cuarentena, mientras más larga se hace la cuarentena, menos ingresos tenemos, bueno, el país tiene económicamente, pero también, como están tomando medidas, no es tan grande la preocupación, pero eso es uno de los efectos de lo que está trayendo la pandemia en nuestra economía. Y para finalizar, aparte el rol del cuerpo, para el hecho de que nosotros estemos experimentando esto como humanos, la experiencia humana, no puede ser dejado de lado para analizar todo este contexto desde una manera semiótica, ya que el hecho de que cada persona, cada poblador del país, de la región, del distrito, esté viendo algo, hace de que todo este análisis, toda esta investigación, todos estos, em, toda esta coyuntura como que se vuelva más rica, más beneficiosa, y hace como que más significante lo que está sucediendo. Yep. Perfecto, chicos. ¿Algo más de que deseen agregar antes de pausar? ¿Nadie más? Bueno, entonces ese sería el podcast 1. Voy a pausar.